Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca. Estamos en este día dándole gracias a Dios por su amor, su misericordia, por tenernos un día más con vida, y por poder tener la oportunidad de aprender un poco más de su palabra. Yo le voy a invitar a que por favor oremos en este día. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santísimo, por poder estar vivos el día de hoy, pero no solamente vivos, sino también, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Dios mío bendito, y presto, Señor, a aprender un poco más de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos para que por favor tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que sea un día lleno de muchísima bendición y de muchísima reflexión por parte de cada uno y cada una de los que podamos escuchar este audio o ver este video. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, seguimos entonces aprendiendo un poco más de la palabra de Dios a través del libro de Génesis. Ya los pastores Óscar e Islena nos estuvieron hablando acerca de dos temas muy importantes, ¿no? Uno, un tema acerca de ¿soy yo acaso Dios?, ¿no? Hablando un poco acerca de la petición de Raquel a Jacob diciéndole, dame hijos porque si no me muero. Y Jacob diciéndole, pues que yo no soy Dios, no tengo por qué hacerlo. Y otro tema es el tema de las mandrágoras, en donde pues pudimos ver acerca de que no es una cuestión de magia el poder pues estar o recibir las bendiciones de parte de Dios, ¿no? Sin embargo, yo quisiera devolverme un poquito y volver a retomar el capítulo 30 en los primeros 13 versículos, porque me parece interesantísimo que podamos seguir viendo pues todas estas dinámicas familiares que el mismo libro nos presenta. Y quisiera pedirle que me acompañe a leer Génesis capítulo 30. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. Dice así: Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos que nazcan de ella. Así le dio a Bila, sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo Jacob, y le dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Bien, el texto bíblico entonces nos presenta unas dinámicas familiares muy interesantes, muy interesantes. Si nosotros notamos, estamos hablando prácticamente de la fundación del pueblo de Israel, ¿no? Digamos, las tribus de Israel se fundan precisamente a partir de estos hijos de Jacob. Y el texto bíblico, teniendo en cuenta el trasfondo tan importante de lo que son estas personas, de lo que son estos hijos para la historia futura de Israel, pues uno pensaría que digamos, estos inicios de estas familias, de estas tribus, de un pueblo tan importante, pues debió ser una historia mucho más idílica, ¿no? Mucho más de Disney World o algo así. Pero resulta que no. Resulta que la Biblia no nos oculta la cantidad de dinámicas familiares, humanas que hay detrás de todo el asunto. Y entonces nos cuenta que la fundación del pueblo de Dios no es una cuestión en la que dos mujeres en perfecta armonía la una con la otra, ¿no? En perfecto amor la una por la otra, con un marido excepcional. Cada una tiene 6 hijos, entonces una tuvo 6 y la otra tuvo 6 y el marido los amó y los hijos fueron perfectos. Y entonces ahí están las 12 tribus de Israel, con 2 mujeres perfectas, con un esposo perfecto, con 12 hijos perfectos, y entonces se fundó la nación de Israel. Esa sería como la historia que cualquier otro pueblo contaría, ¿no? Para decir, mire, nuestros inicios fueron grandes, somos un pueblo poderoso desde sus inicios, y todas esas sagas que uno podría contar de esa manera. Pues resulta que la Biblia no oculta eso, la Biblia es diferente, y entonces la Biblia nos cuenta la historia de los inicios del pueblo de Israel con una dinámica familiar.
nos lo cuenta con una dinámica familiar muy sencilla y nos dice lo que en toda familia pudiera haber pasado. Y entonces la Biblia nos cuenta acerca de los inicios de Israel con la disputa entre dos mujeres. Dos mujeres que además son hermanas, no son cualquier mujer, son dos hermanas que en este momento pareciera que se odiaran, que en este momento pareciera que odia la una a la otra porque una es menospreciada porque no es tan amada como la otra. Pero esta otra, pues se siente menospreciada porque a diferencia de esta, ella no puede dar hijos. Entonces, a esta le faltan hijos y a esta le falta amor, ¿no? Y entonces como que esa dinámica familiar está allí, como que nadie es feliz y nadie está completo. Entonces esta dice, voy a darle hijos a mi marido a ver si de pronto él me llega a amar. Y esta dice, pues yo sé que este marido mío me ama, pero no le puedo dar hijos en cualquier momento, pues me desprecia, ¿no? Y entonces como que las dos están ahí como disputándose el amor del marido, como que las dos están ahí inseguras completamente de si su marido pues finalmente las ama o no las ama. Bueno, esta sabe que no la ama, pero ella considera que dándole hijos probablemente se puede ganar su amor, y esta sabe que su marido la ama, pero que el tema de no poderle dar hijos hace que en cualquier momento él también pueda despreciarla. Entonces una mujer insegura del amor de su marido, otra mujer insegura del amor de su marido, y tratan de ganárselo como más puedan. Ninguna recurre a Dios, solamente tratan de buscar en su manera, en sus formas, desde su perspectiva, haciendo su trabajo, de qué manera se ganan el amor de su esposo. Y entonces el texto bíblico nos cuenta que Raquel, pues viendo que no podía tener hijos, entonces le dice a Jacob, mira, pues llégate a mi sierva que se llama Bila y que ella tenga hijos de mí. En otras palabras, es algo que ya había hecho Sara con Agar, no sé si ustedes recuerdan esa historia, y entonces es que el hombre tiene relaciones sexuales con la sierva, y al momento en que esta mujer va a dar a luz, pues se sienta en las rodillas, en el regazo de la esposa, y el hijo que salga se supone que es hijo de la esposa más que de la sierva. Pero resulta que esas dinámicas nunca salen bien, ¿no? Porque si hemos visto el texto y sabemos de eso, nos daremos cuenta cómo básicamente los hijos de la sierva son hijos de la sierva. De hecho, son tratados como hijos de segunda, de alguna forma. Son hijos relegados, y a la hora precisamente de recibir cualquier tipo de herencia, van a recibir muchísimo menos, porque no es verdad que sean hijos de la ama. No es verdad que sean hijos de la ama por más y que lo hayan tenido en su regazo. Ahí está prueba de eso, Agar con Ismael. Ella tuvo a Ismael en el regazo de Sara, pero cuando ya Ismael fue grande y empezó a molestar de pronto a Isaac, no tuvieron ningún problema en echar a Agar y en echar a Ismael también de la casa. Entonces, no es cierto que uno tenga hijos del regazo de, porque los hijos seguirán siendo de esa persona. Entonces, esa es una solución humana que no funciona y que no funcionó en esa cultura. Esa solución humana no funcionó para ellas. Y entonces seguían las disputas entre las dos hermanas. Una queriendo ganarse el amor de cualquier manera, a punta de dar hijos. Y la otra queriendo tener hijos de cualquier forma, con tal de que su marido no la dejara de amar. Es una dinámica familiar terrible. Finalmente, ¿quiénes pierden en todo este asunto de egos? ¿Quiénes pierden en toda esta competencia de egos que tienen estas dos mujeres? Pues finalmente terminan perdiendo los hijos. Porque si nosotros hemos leído Génesis, nos daremos cuenta que más adelante, pues los hijos heredan esas disputas también, ¿no? Y los hijos odian a su hermano porque es hijo de la mujer al que el esposo más quiere, pero nosotros no somos tan queridos como usted. Entonces finalmente también sigue esa disputa entre hermanos. La disputa entre hermanas, mujeres, madres, se traslada a una disputa entre hermanos, hijos de estas mujeres que ya peleaban. Estas dinámicas familiares la Biblia no las oculta, lo cual me parece maravilloso, y nos sirven precisamente para aprender. Ya decíamos anteriormente, no se trata de amarrar, no se trata de imponer compromisos a base de tener hijos o de imponer cualquier tipo de cosas con el fin de que quien se quiera estar conmigo se quede, ¿no? Imponer cualquier cosa con el fin de obligar a que los otros se queden conmigo y que no me dejen. Pues no se trata de eso, porque eso jamás funciona, ¿no? O el texto bíblico nos enseña que no funciona. Ese amor que tanto rogó Lea porque Jacob tuviera, pues ese amor nunca llegó, básicamente porque no era a través de darle hijos como él se iba a enamorar de ella, como ella creía.
El texto entonces nos muestra precisamente esto, pero yo quisiera decir algo más en el versículo 16, ¿no? Dice el texto en el versículo 16, del mismo capítulo 30. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él. ¿Por qué? Por algo que ya nos había enseñado el pastor Oscar esta semana. Versículo 15 lo voy a leer, aunque ya el pastor en un video anterior nos lo dijo. Pueden buscarlo si no lo han visto. Dice así: y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: dame las mandrágoras y él dormirá esta noche contigo. Las mandrágoras son un fruto, al parecer, que tenía como digamos, la fama de ser un fruto afrodisíaco, que podía hacer que las mujeres quedaran embarazadas y que los hombres tuvieran un mejor funcionamiento sexual. Rubén, hijo mayor de Lea, se encuentra esas mandrágoras y entonces viene Raquel y le dice: dame las mandrágoras, y si me dan las mandrágoras yo dejo que Jacob duerma contigo, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 16. Cuando volvía Jacob del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. El texto nos dice pues que Lea concibió y dio a luz un hijo a Jacob, y al que ella llamó Isaacar. Luego volvió otra vez Lea y concibió otro hijo al que ella llamó Zabulón, y luego concibió otra vez Lea y dio una hija a la que llamó Dina. Y luego el texto vuelve y nos dice en el versículo 22 que Dios entonces se acordó de Raquel, y Raquel concibió y dio un hijo, a luz un hijo al que llamó José, ¿no? No quiero entrar al tema de José porque la saga de José es mucho más adelante, pero en este momento yo quisiera que nos detuviéramos en la lucha de estas dos mujeres, ¿no? Bueno, ya hemos hablado suficiente de la lucha de estas dos mujeres y quisiera una segunda reflexión. No solo hay dos mujeres peleando, no solo hay dos mujeres compitiendo por el amor de un hombre, sino que también hay unos hijos siendo víctimas precisamente de todo este entramado y creciendo en medio de todo ese odio, de todo ese rencor, no sé, de toda esa disputa, de todos esos malos entendidos, de todas esas cosas por allá adentro guardadas, ¿no? Y estos hijos están creciendo en medio de todo eso. Pero en medio de todo esto hay una cosa que está pasando, o hay una persona que está aquí y que está dejando que la corriente se lo lleve y que como que de alguna manera no cumple su papel en este asunto. Y es Jacob. Jacob aquí está haciendo las veces de un cero a la izquierda. Porque Jacob, viendo que hay dos mujeres que son sus esposas legítimas, que están disputándose su amor, que una la está pasando mal porque no puede tener hijos y la otra la está pasando mal porque no se siente amada, Jacob, el texto bíblico sencillamente no nos dice nada absolutamente de él. No nos dice que Jacob habló con una, no nos dice que Jacob trató de comprender la situación, no nos dice que Jacob trató de mediar en algo, no nos dice absolutamente nada. Simplemente el texto nos dice que estas mujeres empezaron a actuar y Jacob simplemente en silencio hacía lo que ellas le decían. Entonces Raquel le dice: dame un hijo, y entonces ahí nos muestra que Jacob dice: pues yo qué voy a saber, me enojo porque yo no soy Dios. Pero entonces ella le dice: bueno, llégate a mi sierva Bila y ten hijos, y que yo tenga hijos de la rodilla de ella, o que yo tenga hijos de ella. Jacob no dice nada, simplemente va, y no solamente una vez, la Biblia nos dice entonces que por segunda vez Bila viene y Jacob sin ningún problema. Luego Lea, como ya había dejado de dar hijos, pues entonces mira, aquí está mi sierva Silpa, dame hijos de ella, y Jacob tranquilo, sin ningún problema, va por la vida. Y luego en el versículo 15, 16 y más adelante nos damos cuenta que un día una hermana va y habla con la otra y le dice: me di cuenta que tienes mandrágoras, te alquilo a mi marido por ellas. Ah, listo, hágale. Cuando él venga yo lo llamo. Bueno, Jacob, llegaste, dice Lea, listo, te alquilé por unas mandrágoras, camine para la pieza, y se lo lleva. Perdón esa expresión, pero básicamente quiero ser muy claro con lo que estoy diciendo, y se lo lleva y el texto, cuando nos dice cosas, es muy importante, porque cuando en narrativa bíblica la Biblia nos dice algo que tenemos que saber, es importante. Pero también a veces cuando en la Biblia se callan cosas, también eso es importante y nos está diciendo algo. Y en este momento el texto nos está diciendo algo que se cayó, ¿no? Aquí el texto se está callando cosas, y una de las cosas que se está callando es: ¿y Jacob qué?
¿Cuál es la reacción de Jacob? ¿Qué es lo que plantea Jacob? ¿Qué es lo que propone Jacob? ¿De qué ha hablado Jacob? ¿Qué ha hecho Jacob para mejorar las cosas? Pues el texto nos dice absolutamente nada. Vuelvo y repito, eso será para después, pero si ustedes siguen el texto un poquito más adelante, se van a dar cuenta que más adelante los hermanos de José también le hablan mal a Jacob, perdón, le hablan mal a José, sienten envidia por su hermano, pelean con él constantemente, dice el texto que no le pueden hablar pacíficamente, y lo único que la Biblia tiene a decir de Jacob es que, y Jacob meditaba en estas cosas. Pero no dice, y Jacob entonces se enojó, entonces Jacob aclaró las cosas, entonces Jacob reprendió a sus hijos, entonces Jacob aclaró el asunto, los llamó a una reunión. No, Jacob meditaba. Entonces el texto bíblico, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando no solamente de dos mujeres tratando de hacer bajo sus propias reglas y en sus propios medios y bajo sus propios méritos el trabajo de Dios y mirando a ver cómo solucionan su vida, sino que también la Biblia nos está hablando de un marido pusilánime. Nos está hablando de un marido ausente, nos está hablando de un hombre al que le importa poco lo demás, nos está hablando de un hombre metido en sus propios asuntos, nos está hablando de un hombre que se está dando cuenta de lo que pasa alrededor y decide callarse, decide estarse tranquilo, decide no meterse en eso. Y eso desemboca en cosas muy terribles, eso desemboca en cosas pues muy complicadas en la vida de cada una de estas personas. Jacob es un cero a la izquierda en este relato. Probablemente en otras cosas Jacob brilla por su ingenio o brilla por su astucia o brilla por las cosas malas que hace, pero en este momento Jacob es un cero a la izquierda. Y eso nos debe dar unas enseñanzas, varias enseñanzas. La primera, mis hermanos y hermanas, es que, hombre, no debemos forzar las cosas como hicieron Lea y como hizo Raquel. No debemos forzar las cosas. Cuando algo no sucede, no sucede es por algo, pero no tomemos los atajos, no tomemos las vías terciarias, no tomemos las cosas por las fuerzas y a las malas, ¿no? Eso no nos traerá mucha bendición ni mucha recompensa. Lo segundo, no tenemos que disputar con los otros por lo que no es nuestro, ¿no? Una disputaba por el amor, otra disputaba por los hijos, pero las dos se sentían inseguras del amor de un hombre. Hombre, tengamos lo que tengamos, nosotros debemos estar seguros en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta. Nosotros a veces, en vez de tener seguridad en lo que sí tenemos, tenemos muchísimas inseguridades por lo que no tenemos. Y entonces esto era lo que estas mujeres estaban aquí disputando. Lea podía tener hijos, pero no tenía amor y eso hizo que tuviera muchísimas inseguridades y que hiciera cosas que no debió haber hecho. Y Raquel tenía amor, pero no tenía hijos, y eso hizo que sintiera muchas inseguridades y que terminara haciendo cosas que no debió haber hecho. Y una tercera enseñanza es lo que acabamos de decir acerca de Jacob. Mis hermanos y hermanas, no metamos la cabeza en un hueco. Solucionemos las cosas, ¿no? Y esto no es un asunto de hombres, ¿no? Usted, hombre, como jefe de la familia, no, esto es para todos, para todas, ¿no? Mujer, en su casa están pasando cosas, usted como madre, como cabeza de hogar también, porque usted es la mamá de los hijos, usted tiene autoridad sobre sus hijos, solucione, hable, mire a ver cómo se hace, reúna a su familia, pero no deje que las cosas pasen y que siga de largo metiendo la cabeza en un hueco. Usted, padre, no se excuse diciendo es que yo trabajo mucho, es que yo estoy muy ocupado, es que no sé qué. En su casa están pasando cosas que necesitan que usted hable, que usted se meta, que usted ejerza su autoridad como padre, que usted ejerza su autoridad como madre. Hijos, ustedes mismos también pueden estar viendo cosas que están sucediendo con sus hermanos, hasta de pronto con sus padres. Ellos, los padres, son autoridad, las madres son autoridad del hogar, pero ustedes como hijos también se están dando cuenta que aquí están pasando cosas y es necesario que las hablen, es necesario que las solucionen. En nuestro trabajo, en nuestro colegio, por el resto de la familia, si nosotros vemos que están pasando cosas, no hagamos lo que hizo Jacob. No seamos cero a la izquierda, seamos personas que suman, seamos personas que proponen y seamos personas que solucionan. Oremos al Señor para que Él nos ayude y nos dé el coraje de ser esas personas que solucionan y no simplemente personas que esconden la cabeza en un agujero para esperar que las cosas se solucionen por sí mismas. Señor y Dios, delante de ti estamos. Y muchas cosas, Señor, hay que hacemos negativamente. Muchas cosas hay que hacemos como no corresponde. Muchas veces tomamos las cosas por nuestras manos, por nuestra cuenta, y queremos solucionar las cosas, Señor,
sin pensar en ti, sin preguntarte a ti, sin saber, Señor bendito, de qué manera tú lo solucionarás y no como nosotros lo queremos hacer. Ayúdanos a no seguir tomando atajos, vías terciarias, malas decisiones, sino que ayúdanos a ser prudentes y sabios y sabias para poder, Señor, saber o hacer que las cosas se solucionen desde la perspectiva tuya y desde el amor tuyo. Queremos pedirte también para que nos des coraje, nos des sabiduría y nos des la fuerza, Dios mío bendito, para no seguir, Señor, metiendo la cabeza en un hueco, esperando que las cosas se solucionen, sino que nosotros podamos ejercer, Señor bendito, nuestro derecho y nuestro deber, Dios mío bendito, de solucionar las cosas, de trabajar porque las cosas mejoren. No permitas que seamos como Jacob, que se quedaron callado o se quedaba callado mientras las cosas a su alrededor se estaban derrumbando. Danos sabiduría, danos fuerza y danos ánimo. Te lo queremos pedir en este día, dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y hermanas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.